Hola, buenos días. Mi nombre es Georgina Almaguer y soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Los resultados que les presentaré son parte de un proyecto titulado Efecto antimicrobiano de la combinación ciprofloxacina y orégano majorana en Pseudomonas aeruginosa. El tema de resistencia antimicrobiana se ha convertido en un tema muy importante debido a que se considera que es una amenaza a nivel global. La Universidad de Washington en el 2019 hizo un estudio en donde encontró que 13.66 millones de personas murieron por sepsis. De este 13.66 millones, el 65% fue atribuido a infecciones virales. Aquí se marcan en triángulos rosas el 65%. De esto, el 36% que está marcado con círculos verdes representa lo que es la asociación a resistencia bacteriana hacia los antibióticos. Y una parte muy importante, el 10% casi, está atribuido a la resistencia definitivamente. Este trabajo se hizo en el 2019 y si nosotros pensamos que ya estamos en el 2024 y que esta resistencia ha seguido creciendo, entonces podemos pensar que tenemos un problema fuerte. Si consideramos que si la resistencia sigue creciendo, esta es inversamente proporcional a la producción de nuevos antibióticos que realmente sean eficaces para el problema. Por lo que la OMS preocupada organizó una lista de patógenos prioritarios para la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. En este caso, los clasificó en prioridad media, elevada y crítica. La elevada y la media son aquellos patógenos que están incrementando su resistencia. Y los de prioridad crítica son aquellos que ya tienen resistencia a los carbapenemes, por ejemplo, y que son nosocomiales. En este caso, a nosotros nos llamó la atención Pseudomonas aeruginosa, porque en México es una de las principales causas de infecciones nosocomiales. Pero no solo es en México, también es en América Latina y en muchas partes del mundo. La presencia de esta bacteria como nosocomial y multiresistente va a variar dependiendo de las regiones y dependiendo también de las condiciones que se presenten. Así también podemos ver que la mortalidad va a depender de la región en donde se encuentren y esta va a variar desde el 35 hasta el 70%. Este equipo de trabajo, buscando alternativas, observó que los productos naturales hay posibilidades de encontrar la solución. Por ejemplo, lo que es orégano majorana nos puede dar un buen efecto, ya que esta planta se ha utilizado a lo largo de la historia como condimento. Y como siempre, ya saben, las plantas que se utilizan como condimento, sí es cierto que proporcionan sabor a los alimentos, pero también están proporcionando un efecto antimicrobiano para evitar la descomposición de los alimentos. Por esto es que esta planta se utiliza muchísimo en lo que es la industria alimentaria. Además, claro, en la industria cosmética y en otros lados. En el área de etnofarmacología, la mejorana también tiene un gran impacto. Y esto ha conducido a que investigaciones científicas nos digan que se puede utilizar en aquellos procesos de úlcera gástrica que también van a disminuir radicales libres,
que también la planta va a ocasionar que haya menor oxidación en los tejidos y también que tiene un efecto antimicrobiano, pero importantemente que puede revertir la resistencia que existe. Y esto se ha podido ver en algunas bacterias como son E. coli y Staphylococcus aureus. El mecanismo de acción que se le atribuye es a través de inhibir la biopelícula o biofilm y también de inhibir la bomba de eflujo que pueden estar teniendo como parte de sus mecanismos de resistencia las bacterias. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto antimicrobiano de la combinación ciprofloxacino y el extracto hidroalcohólico de Oreganum majorana en Pseudomonas aeruginosa a través del método de difusión de Kirby-Bauer. La metodología que nosotros empleamos consistió en colectar la planta en el herbolario medicinal de farmacia del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad del Estado de Hidalgo. Posteriormente, se puso en maceración en una solución al 70% de etanol y permaneció 48 horas a temperatura de 70 grados centígrados. Se agregó en el medio de cultivo de Müller-Hinton en concentración de 1 gramo por litro. La metodología que se utilizó fue la de difusión en disco, Kirby-Bauer, y se realizaron todos los experimentos por replicados. De este modo teníamos 3 discos con el medio de cultivo, 3 discos con el medio de cultivo con mejorana, 3 discos con lo que era el medio de cultivo, la mejorana y el antibiograma, y 3 discos con el medio de cultivo y el antibiograma. La sensibilidad se cuantificó al medir los halos de inhibición con un vernier digital. Los resultados que vemos son realmente impresionantes. Mejorana realmente inhibió la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Como podemos ver en el disco que está del lado derecho, tenemos el grupo control y podemos ver una película blanquecina que cubre lo que es el caldo de cultivo. Es una película gruesa, uniforme y que nos muestra que el crecimiento de la bacteria fue bastante bueno. Del otro lado, del lado derecho, tenemos lo que es el caldo de cultivo con mejorana. Y de este modo vemos que el mejorana se inhibió en cuanto a crecimiento. Los resultados que podemos observar cuando vemos con el antibiograma, en la parte superior estamos viendo solamente el medio de cultivo sin la mejorana. En la parte inferior ya tenemos el medio de cultivo con mejorana y como ustedes pueden ver, en este caso tenemos los halos de inhibición, pero son de un tamaño reducido en su mayoría y tenemos que el Pseudomonas tiene una resistencia hacia ciertos antibióticos como son ampicilina, cloranfenicol. Incluso tenemos que esas hacia cefotaxima, como pueden ver, no hay crecimiento y estos halos de inhibición que se observan son bastante homogéneos en los 3 discos. Por otro lado, cuando nosotros observamos los mismos discos, pero con mejorana, podemos ver que el halo de inhibición creció en diversos antibióticos. Así podemos ver que en amikacina es mucho mayor ahora y que en algunos otros antibióticos, incluso en cefotaxima, podemos ver el resultado. Como por ejemplo, en esta tabla podemos ver el efecto de amikacina, en donde teníamos resistencia. El halo de inhibición medía 1 milímetro. Cuando nosotros vemos el efecto que está teniendo mejorana,
observamos 25 milímetros de halo en promedio por los 3 discos. En este caso, amicacina de resistente se convierte en sensible. Por otro lado, gentamicina, que ya era sensible, con gentamicina, que es de Pseudomonas, ya era sensible a la gentamicina. En este caso, podemos observar que el efecto se duplica y de 17 pasa a 31 milímetros. Cefotaxima, por su lado, de ser resistente, pasa a intermedio con un halo de 20 milímetros. Netilmicina duplica el efecto. En este caso, netilmicina también ya era sensible. Sin embargo, nos estaba dando un halo de 16 y ahora el halo que presenta cuando usamos mejorana es de 30. Netilmicina y ahora lo que es ciprofloxacina, podemos ver que de tener un efecto intermedio, ahora tenemos un efecto de sensible, en donde tenemos incluso un 30% más de efecto. En la norfloxacina también podemos observar que hay un cierto efecto en donde el antibiótico tiene un mayor halo. Estos resultados, debido a que se trata de un extracto hidroalcohólico, pueden atribuirse a lo que son flavonoides, a lo que son taninos, también pueden atribuirse a lo que son ácidos fenólicos, como podría ser el ácido cafeico, el ácido clorogénico o el ácido rosmarínico, que actualmente tiene un gran impacto a nivel mundial. La conclusión de este trabajo es que el extracto hidroalcohólico de Oreganum majorana inhibió el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y revirtió la resistencia microbiana de la bacteria hacia amicacina, cefotaxima y ciprofloxacina. Agradecemos mucho su atención y aquí está el equipo de trabajo.